Todos en algún momento de nuestra existencia hemos pensado, ¿y si nos quedamos solos para toda la vida? Y no es un pensamiento ajeno de lo normal que es el ser humano, porque el ser humano estuvo hecho para estar en compañía, para compartir en sociedad y para construir cosas en las que la comunidad se vea beneficiado. Así que, ¿por qué no hacernos esa pregunta hoy? Hoy vamos a hablar del miedo a quedarnos solos, de cómo se siente, de cómo contrarrestarlo y de las opiniones, ideas y pensamientos que puedan cruzarnos por nuestra cabeza. Bienvenidos al podcast para viejitos modernos. Esta es una de las preguntas que probablemente más me hacen en Instagram y en TikTok. Y va muy de la mano de la pregunta del miedo a lanzarse al amor, porque son dos fuerzas que son a priori contrarrestantes, pero que son bastante complementarias. Y si actuamos con el miedo de enamorarnos, con el miedo de quedar solos, seguramente vamos a empezar a tomar decisiones arrebatadas que probablemente lleven a desenlaces no deseados. Porque la verdad es que si actuamos con el miedo de enamorarnos, nos vamos a perder a nosotros mismos. Y si actuamos con el miedo de quedarnos solos, ni siquiera nos vamos a tener a nosotros mismos. Yo les soy muy sincero, batallé con este sentimiento muchos años y llevo mucho tiempo en mi vida pensando en cuál es la probabilidad de que podamos quedarnos solos. Y solos de una forma figurativa de hablar, porque en realidad nunca vamos a estar solos, siempre vamos a estar con nosotros mismos, solamente que a veces somos tan mala compañía que ni siquiera queremos tenernos a nosotros mismos al lado. Y ustedes se preguntarán, claro, pero es que no me refiero a estar acompañado por mí mismo, sino a esa pareja, a ese amor romántico que me acompaña a vivir todas las estaciones, que me acompaña a vivir los recuerdos y que me acompaña a los lugares a donde quiera ir, a donde queramos ir. Y la única conclusión a la que he podido llegar a lo largo de los años es que precisamente actuar bajo ese concepto, actuar con esa misión en la espalda, es lo que va a causar que efectivamente terminemos solos. Porque la soledad es un arma de doble filo, porque así como nos sirve para poder hacer discernimiento, para poder hacer autodescubrimiento y pensar en todo aquello que el ruido de la cotidianidad no nos deja pensar, también es aquello que nos impulsa a tomar amores que no son reales, a pensar que las personas con las que estamos rodeados no son suficientes y a tomar decisiones repentistas que probablemente después nos vayamos a arrepentir. Les voy a contar una pequeña historia de un pequeño niño que tenía un corazón muy grande, al cual él mismo se repetía que ya estaba listo para amar, que estaba listo para entregárselo a aquella que pudiese valorarlo, cuidarlo y compartir toda una vida. Este pequeño todos los días se levantaba profesando el amor que sentía por ella, hasta que un día decidió llevarlo a cabo. Claramente por cosas de la vida y porque no era el momento y quizá ninguno de los dos estaba preparados, su amor fue rechazado, su corazón fue herido y de ahí en adelante empezó con el miedo de quizá nunca volver a encontrar un amor, porque así es el ser humano. Por más de que sepamos que existen un montón de personas que estarán dispuestas a estar al lado nuestro, nos quedamos en esa única persona que no quiso compartirlo. Este pequeño niño que cuidaba su corazón sobre todas las cosas y que sabía que podía dar un amor bonito, decidió guardárselo por un tiempo. En ese tiempo se olvidó de cómo era el amor y lo invadió el sentimiento de la soledad, como quien ve los minutos pasar más lentos y como quien no encuentra cosas por hacer entre los fines de semana y en los momentos de desocupe. Este mismo niño, ante el miedo de la soledad, empezó a buscar amores fugaces. Ya ni siquiera, ya ni siquiera le importaba si estos amores estaban preparados para cuidar su corazón o no. Simplemente se lanzaba y quería hacerlo todo rápidamente, como si pudiésemos saltarnos al final del Felices por siempre y no querer vivir el intermedio, porque los interludios son aburridos, pero las piezas para escucharlas hay que esperarlas hasta el final. Y esto el niño lo obvió por completo. Este pequeño niño pasó por varios amores. Algunos no fueron tan terribles como otros, pero hubo uno o un par que casi no sobrevive de ellos, casi pierde ese corazón tan grande que siempre intentó cuidar y el que intentaba hacer crecer su amor todos los días. Todo esto por el miedo a quedarse solo. Luego de esas experiencias un poco traumáticas, quedó bastante dolido
y había perdido un poco su capacidad de confiar, de amar. Y así empezó un ciclo sin fin en el que se acobijaba en su propia sombra por un tiempo, pero pronto después el sentimiento de la soledad lo embargaba. Intentaba salir buscando el primer amor vacío que se encontrara, aquellas otras personas coincidencialmente que también estaban con mucho miedo de estar solas. Y así sucesivamente, en un ciclo sin fin, hasta que en un acto de amor propio el pequeño decidió parar en un mundo caótico que decide nunca detenerse, en el que el ruido es más fuerte que incluso sus propios pensamientos y en el que el latido del corazón ya no se alcanzaba a escuchar de todo lo efímero de las cosas del diario. En ese pequeño momento de paz se dio cuenta de por qué se sentía solo, y es porque él mismo se abandonó a él mismo, dejó de trabajar en él, dejó de conversar consigo mismo, dejó de importarle qué era lo que le importaba a sí mismo, dejó de tener conversaciones que hay que tener, y sobre todo quitó los ojos de la meta, que no era tener un amor fugaz, sino uno que pudiese compartir la vida. Y allí el pequeño niño se dio cuenta que nunca había estado solo, y si había sentido de esa forma era por culpa de su propia ceguera, porque no pudo ver su compañero fiel, el que siempre lo iba a amar toda la vida, y es que era él mismo. Y solamente hasta que se dio cuenta que él era su compañía eterna, fue que empezó a encontrar también personas que estaban en el mismo proceso, aquellas que se amaban mucho, aquellas que tenían claro qué era lo que querían y que estaban preparadas para ese y vivieron juntos por siempre. Allí empezó a conocer personas que compartían su misma filosofía y ya no tenía miedo al amor y tampoco le tenía miedo a la soledad, porque se dio cuenta que siempre va a haber amor en su vida y siempre va a haber compañía, siempre y cuando él no descuide los ojos de la meta. Espero que les haya gustado el podcast largo de este fin de semana. Ya saben que si les gustan los relatos, las reflexiones, nos vemos en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Spotify y Apple Podcast en el podcast para viejitos modernos. Nos vemos el próximo fin de semana.